Gracias, Joan. Muy bien, es un poquito difícil arrancar así en frío. Alguien que hubiera cantado algo antes o algo. Pero el tema es este, hermanos y hermanas. Hace unos bastantes años ya, Dios me permitió escribir unas notas para una serie de estudios sobre liderazgo que al final terminaron convirtiéndose en un libro que se llamó Las marcas de un líder. Y una de las cosas que el mundo busca hoy en día, desesperadamente, son hombres y mujeres en los cuales se pueda confiar. Si leemos a Pablo con cuidado, le dice Pablo, tú encarga también a hombres fieles. En el mundo las empresas pues tienen cierto perfil del personal que requerimos para trabajar, y yo también me muevo en el mundo de los negocios, esa es mi otra faceta. Entonces cuando uno quiere contratar a alguien, pues primero en su mente uno dice, quiero una persona con estas y estas y estas características, luego tratas de ponerlo en blanco y negro, y cuando entrevistas a los candidatos, pues el que más se acerque a ese perfil, que tenga las cualidades que uno busca, usualmente ese es el que contratamos. Y a veces en la iglesia pensamos que la cosa es igual. O sea, de pronto llega alguien a la iglesia y resulta que habla 4 idiomas, que toca la guitarra, que canta, que baila, que se aprende la Biblia de memoria, y decimos, este tipo es un pastor en potencia, ¿no? Empezamos a invertir tiempo en esa persona. Y al final nos llevamos una sorpresa terrible, porque el perfil que Dios busca en los hombres y las mujeres que le sirven es completamente diferente al perfil que busca la sociedad o que busca el mundo. No necesariamente son iguales. Creo que el principal requisito que Dios pide es la fidelidad. Pablo no le dice a Timoteo, búscate hombres inteligentes u hombres guapos u hombres muy capacitados académicamente, sino busca a hombres fieles. Entonces, fidelidad en el reino es uno, o probablemente, no uno, sino el valor más necesario. Hombres y mujeres fieles a Dios, hombres y mujeres fieles a la palabra, hombres y mujeres fieles a sus pastores, hombres y mujeres fieles a sus esposas, a sus esposos. La fidelidad es un valor que está en decadencia, por lo menos en Occidente. En Japón y en muchos países de Oriente valoran más que un empleado sea fiel a que sea cualquier otra cosa. Hay empleados que trabajan con la Toyota, con estas grandes compañías, que el abuelo fue empleado de esa empresa, el padre fue empleado, el hijo es empleado. Tienden a ser fieles y leales durante generaciones. Hace unos años, 4 o 5 años, estaba yo negociando con una empresa en China, se llama Lily Tent Company, para una especie de toldo gigante o carpa que queríamos en nuestra iglesia, algo que mide como 1050 metros cuadrados. Y llamé un día, y por la diferencia horaria entre China y Costa Rica, me descontrolé y llamé, y cuando yo llamé eran como las 9 de la noche en China, y cuando ya me habían contestado me di cuenta la hora, y le pedí disculpas al manager, al gerente que me estaba atendiendo. Me dice, señor Jiménez, no tiene que disculparse, usted puede llamar a la hora que a usted le parezca, lunes, sábado, domingo, yo vivo en la planta. O sea, de aquí no me voy para ningún lado, vivo acá. O sea, mi vida es la empresa. ¿Cuánta gente tenemos nosotros en las iglesias que puedan tener ese nivel de compromiso o ese nivel de fidelidad? Es poquísima. Y a veces, no sé, nos esforzamos tanto en buscar gente talentosa y funcionan durante un poco de tiempo y luego se nos quiebran. Dios está buscando hombres y mujeres, ¿qué? Fieles. La Biblia dice que sobre los fieles de la tierra pondré mis ojos para que estén conmigo. Entonces, ese es mi primer punto. Dios me ha bendecido a mí personalmente, porque Joan me pide que hable de mi experiencia, a través de los años, con hombres y mujeres fieles. Yo tengo gente que tiene 40 años de estar conmigo en la iglesia. Y cuando uno sale a predicar a algún país, pues normalmente está acostumbrado a que los pastores lo anuncien con bombos y platillos.
Me gusta mucho ir a Colombia, tengo muchos años de ir a Colombia. Colombia es el país del mundo donde es más fácil sacar un doctorado. Pues llego a Colombia y siempre me anuncian como el doctor Yamil Jiménez. Y la primera vez llamé al pastor, luego de que me presenté, le digo, pastor, qué pena, pero yo no soy doctor. Y me dice, pastor, usted déjeme a mí, yo lo presento como yo quiera. Bueno. Entonces, ellos tratan de inflar la imagen de uno para causar un nivel de expectación en las personas. Y el problema es que finalmente pueden quedar defraudadas porque les prometieron tanto, y no, pues eso era todo el asunto. Voy despacio. En este trayecto de caminar durante tantos años con personas, la gente lo presenta a uno y siempre se habla de los logros. El pastor escribió este libro, el pastor fue a tantos países, el pastor hizo esto, y casi nunca hablan de nuestros fracasos. Y yo creo que no hay nadie que tenga 5, 10, 15 o 20 años en el ministerio que no tenga una buena cuota de fracasos y a sus espaldas, y de dolores y de frustraciones. Cuando nuestra congregación tenía unos 3 o 4 años, se convirtió en una pareja de empresarios de nuestro pueblo, de empresarios muy, muy, muy fuertes, muy conocidos. Eran empresarios de bares, de discotecas, y eran dueños del salón de baile más grande de América Central. Estuvieron como un año en nuestra iglesia, sus vidas cambiaron aparentemente, y como al año me llamaron y me dijeron, pastor, nosotros estamos felices con el Señor, pero no sentimos paz, nos falta algo. Yo le dije, ¿qué le falta? Pero no podemos estar en la iglesia y ser dueños de un lugar que es famoso en todo el país, donde se vende licor, donde se baila, donde se hacen otras cosas. Y ¿por qué no lo venden? El pastor, es que sería lo mismo, lo vendemos y otra gente va a tener un antro ahí de... Lo que hemos sentido es donarlo a la iglesia. Ahora, recuerden que nosotros empezamos en la miseria más absoluta. Es que ustedes no tienen la menor idea, cuando yo le digo miseria, lo que es miseria. Y empezamos con la gente más miserable del pueblo. De hecho, a las personas les decían, no vayan a esa iglesia porque es la iglesia de los marihuanos, la iglesia de los drogadictos. Éramos el lumpen de la sociedad. Y luego llegan estos empresarios a esa iglesia. Y me invitaban a su casa, me decían, pastor, ven a la casa. Y cocinaban chuletas de cerdo, hermano, pero eran como mamuts aquellos cerdos, unas chuletas gigantes, torres de chuleta. Y para mí eso era como haberme muerto, ir al cielo, hermano, poder comer chuleta cada vez que quisiera, hermano. Y la señora cocinaba bien y sus empleadas cocinaban, era una cosa. Y me dice, nosotros hemos sentido donarlo a la iglesia, pero pastor, queremos que sepa algo, debemos 1,5 millones de colones al banco. Eso es lo único que debe el negocio. Y si lo donamos, pues nosotros no queremos o no estamos en condiciones de pagar ese 1,5 millones de colones. Si la iglesia asume esa deuda, nosotros damos. Ahora, para ubicarnos, en este momento 1,5 millones de colones sería más o menos $2,400. Estaríamos hablando de unos 2,000 euros. Por una propiedad de más de 1 hectárea de terreno, con el salón de baile más grande de América Central, con su propia estación de gasolina, su propia estación de servicio, una casa de habitación y 5 cabinas en la parte de atrás. Todo el frente de la carretera interamericana que conduce a Panamá. Yo reuní a mis líderes y le digo, mano, está pasando esto, yo no sé, estoy a punto de desmayarme o infartarme o oren porque vengo de la casa de ellos. Y mis líderes, que joven, que yo había ganado para Cristo hacía 2 años, una cosa así. Y pastor, pero ¿qué es esto? Dios es fabuloso, pero tenemos que cerciorarnos, vamos a la casa de estos hermanos para que le digan delante de todos. Los llevé a los 5 o 6 líderes, pues sí, hermano, hemos orado, Dios ha puesto esto en nuestro corazón. Bueno, el temor para nosotros era de dónde vamos a sacar $2,000 para cancelar esto, y ni siquiera era de una vez, era pagos mensuales. Y que podían ser pagos, para no exagerar, digamos de $100 o de $90 por mes. Eso era una fortuna para nosotros. Estamos hablando de una iglesia con 300 o 400 personas. Para que tengan una idea del nivel de escasez financiera en que nosotros vivíamos. Y bueno, pues creámosle a Dios, demos el paso de fe. Si Dios puso esto en el corazón de esta gente, vamos. Hermano,
y se cerró el jorón centroamericano, que era como se llamaba eso. En América un jorón es una especie de palenque indígena gigantesco donde se reunía toda la tribu. Eso se llamaba el jorón centroamericano. Y anunciamos el culto de inauguración, la transformación de un lugar famoso en América Central como un centro de pecado en una iglesia cristiana. Ese día llegaron más de 2,000 personas. Llegó gente de la prensa escrita, de la prensa radial, gente que nos habíamos invitado, parecieron, pero hermano, es que eso fue una bomba. Y no crean que llegaron 2,000 personas cualquiera, hermano, llegó la gente que había bailado ahí, los que, bueno. Y sin salir nosotros a tocar puertas ni a hablar de Cristo, de pronto el templo se nos llenó. Llegaba gente de todo lado, pueblos, inconversos contrataban buses y llegaban a nuestros cultos. Era una maravilla. Y luego, pues, dijimos, bueno, ya que Dios hizo el milagro, cancelemos esto de una vez. Y le dije, hermano, vamos a levantar una ofrenda especial. La gente, hermano, llevaba sus discos de acetato, llevaban su televisor blanco y negro, de aquellos cajones con patas que había que golpearlos para que, para que en su pobreza dimos todo lo que teníamos y hasta lo que no teníamos, porque recuerdo que hubo 3 hermanos que solicitaron un préstamo al banco de 25,000 colones, que eran como $400. Y juntamos todo lo que se hizo, fuimos al banco y cancelamos. Y llegamos el domingo siguiente con el recibo del banco, hermanos, aquí está. La gente se paraba en la silla, aplaudían. Es que para nosotros era algo inconcebible, éramos dueños de un lugar que codiciaba a todo el mundo. Siguiente domingo vamos al culto, hermano, y no podemos entrar. Los puertones están rodeados con alambre navaja, hay guardas armados. ¿Qué pasa acá? Yo, no podéis entrar. ¿Por qué no? Dice, porque fulano de tal, el dueño, nos mandó a decir que nadie entraba, nadie pasa aquí. Pues resulta, hermano, que al día siguiente de que anunciamos que habíamos pagado, Dios le habló al dueño del negocio y le dijo que no nos lo regalara, que no nos lo donara. Y no solo que no nos lo donara, sino que no nos lo donara porque yo estaba en adulterio. Y estaba negociando el salón para venderlo e irme con mi amante a vivir a Miami. En esa época yo ni siquiera había subido a un avión nunca, hermano. No tenía ni visa americana. O sea, era una imbecilidad lo que estaba diciendo. Y así como fuimos una noticia a nivel nacional, pocos meses después fuimos otra vez noticia. Un abogado me llamó y me dijo, pastor, si usted no demanda a este hombre, aquí lo que va a ocurrir es algo. El pueblo va a creer que usted y él estaban de acuerdo para estafar a la iglesia. ¿Por qué? Porque él ofrece dar el templo y usted promueve una ofrenda, cancela el templo, luego lo vende y ustedes dos se reparten. Pero yo no quiero demandar a nadie, Dios va a tratar con él. Me dice, pastor, si usted no lo demanda, su credibilidad en este pueblo, lo demandamos. Ofrecimos 2,000 testigos de que lo oyeron a él en público contar cómo él estaba donando eso a la asociación, hermano, y perdimos el juicio. El abogado nuestro era amante del abogado de él. Ustedes no tienen idea ese día que salimos del juicio. Y no fue nada, no fue solamente perder el juicio, hermano. Nosotros, es más, yo ni había orado porque digo, Dios es justo, Dios conoce mi causa. Fue ver a los otros pastores cristianos de las iglesias cristianas del pueblo sentados, hermano, en las bancas. Y cuando el juez falla en contra nuestra, los pastores se levantan y aplauden. Los pastores, no los inconversos. Yo llegué ese día a mi casa, hermano, enojado con Dios. Llegué muerto emocionalmente. Mi mujer abrió la puerta y me dice, ¿cómo estuvo todo el juicio? Y le digo, quítate. Me encerré en mi habitación, cerré las cortinas y no salí. Esa tarde no quise hablar con nadie, no quise comer, no quise saber nada. No pude orar, sería un mentiroso si dijera que oré. Por ahí de las 11 o las 12 de la noche, oigo como pasos y ruidos alrededor de mi casa, que era mi casa, una casa que rentábamos.
Vamos a ver. Para que tengan una idea, lo que pagábamos en esa época por la casa equivalía eran 400 colones, que ahorita serían como 90 u 80 centavos de dólar por mes. Para que se hagan una idea de cómo podía ser la casa. Y yo oigo pasos y digo, solo esto faltaba que algún hijo del diablo quiera meterse a robar ahora, porque si lo encuentro lo mato, como yo me siento. Me enderezo en la cama, listo para que si alguien entra, y empiezo a oír teóricamente una cochera, donde obviamente no había coche, no había nada, sí, unas voces susurrando suavecito, muy suave. Y luego empiezo a oír como que están cantando muy despacio. Muy despacio. Corro la cortina y hay un grupo como de 18 o 20 personas ahí afuera. Y entonces seguro vieron la cortina correrse o algo, empiezan a levantar el tono de la canción, era un canto de adoración. Y yo salí y eran como unos 20 hermanos y hermanas de la iglesia. Y me dijeron, pastor, Dios no se ha muerto. Ni nosotros estamos muertos. Aquí estamos, hasta el final. Cuente con nosotros para lo que se necesite. El siguiente culto, pudimos ir a buscar otro lugar, un lugar horrible. El siguiente culto tuve 30 personas. Es un poco difícil pasar de predicarle a 2000, cuando usted tiene 25 años de edad y es el pastor estrella de todo Centroamérica, y su nombre sale en la prensa y en la radio hablan de usted, y verse 2 semanas después predicándole a 25 o a 30 personas cuando el culto estaba bueno. Ser el hazmerreír de todo un pueblo. Ver a tus consiervos, a los pastores, aplaudiendo la sentencia de un juez homosexual y de un abogado vendido. Ver a la persona, al matrimonio que nos donó el templo, que a la semana siguiente que nos quitaron el templo, lo vendieron, eran ellos los que lo tenían vendido. Y se fueron y llevaron los diezmos a una iglesia que estaba como a 500 metros de nosotros, y el pastor no solo los recibió y le recibió los diezmos, sino que con los diezmos compró una vaca, hicieron una fiesta y los recibieron como si fueran el hijo pródigo. Y uno dice, bueno, es que Dios es fiel, hermano, Dios te ha sostenido. Dios es fiel, pero yo creo que si no hubiera sido por esos 18 o 20 hermanos que llegan ese día, yo no estaría aquí predicando ni compartiendo con ustedes esta mañana. Es que no solo necesitamos saber que Dios es fiel, eso lo sabemos. Dios es fiel aunque nosotros no seamos fieles. Es que necesitamos gente fiel. Necesitamos gente fiel. Porque lo más doloroso para mí fue que esta persona la habíamos recibido con todo el amor del mundo. Habíamos invertido en ellos noches, horas, oración, ayuno. Y un abogado del pueblo que no era creyente me había dicho, Yamil, tenga cuidado con esas personas, me dice, ellos no son honestos, antes de que hicieran ninguna donación. Y yo por dentro pensé, bueno, este tipo es un impío, él no sabe lo que es el nuevo nacimiento, no conoce cómo Dios puede cambiar el corazón de una persona. Y sí, eran gente mala y viciosa y deshonestas, pero bueno, ahora se convirtieron a Cristo y son como niños. No eran niños, ni eran nuevas criaturas. Entonces, hermanos, repito, cuando a uno lo invitan a predicar, siempre hablan de sus éxitos. Pero yo creo que ninguno de nosotros puede llegar muy lejos en el servicio a Dios si no aprende a lidiar con nuestros fracasos también. Y a nosotros nos han enseñado a esconder nuestros fracasos. Nos han enseñado a hablar de los milagros que Dios ha hecho del ministerio, de las multitudes. Y créame, yo he tenido mis días buenos, hermano. Yo he predicado en estadios con 20, con 25,000 personas. He predicado en la graduación del seminario teológico más grande del mundo, donde se graduaban 5,000 misioneros en Corea del Sur. Yo soy el único no coreano que ha hecho eso en la historia. He estado en lugares donde muchos hombres de Dios no han podido pararse. Dios me ha permitido llegar a mí. Y es muy fácil hablar de eso. Pero también he tenido que pasar por cosas terribles. Y si usted no está dispuesto a pagar un precio por servirle a Dios, si solo espera que todas sean maduras, todavía está a tiempo de retirarse, hermano. Esto no es para cobardes. Esto no es para gente que compró un evangelio barato, de oferta, de no sé cómo dicen ustedes, de sale, de garage,
Vamos, de que alce la mano y si usted es feo se va a volver guapo y si su mujer no lo quiere lo va a querer y si es pobre se va a volver rico y si es tonto se va a volver inteligente. Claro, cualquiera alza la mano, hermano. Y después te das cuenta que el mundo no es así, ni el reino es así. El reino de Dios sufre violencia. Y si no estamos dispuestos a pasar por este grado de violencia espiritual y emocional, que todavía no es física, gracias a Dios, como fue en otras épocas, pero si no estamos dispuestos a tolerar esto, si queremos un evangelio donde el Señor venga para darnos besitos y cachetaditas en la cara y decirnos que somos los más guapos y los más santos y los mejores, estamos en el negocio equivocado. Cuando la Biblia dice que Dios está buscando hombres y mujeres fieles, es porque hay que pasar por momentos difíciles, por experiencias difíciles. Porque trabajar con seres humanos es probablemente lo más complicado que hay, porque los seres humanos somos complicados. Una vez estaba en esa época de pobreza, ya Dios nos estaba sacando y me invitaron a predicar en Sao Paulo, una ciudad que está cercana a Sao Paulo que se llama Campinas, en Brasil. Y yo recuerdo que después de predicar, no sé cuánto me quedaba en la bolsa, pero muy pocos reais, era muy poco dinero. Tenía hambre y pasé por una ventanita donde venían comida y una cosa de mala muerte. Y lo último que me quedaba me alcanzaba para comprar una especie de emparedado, un sándwich. Y lo compré con un cansancio terrible y me senté ahí en la grada, ni siquiera adentro, sino en la grada, en la acera, a comerme el sándwich. Y estoy empezando a comer y estaba delicioso, en Brasil se come muy bien. Estaba delicioso. Y viene un perro, hermano, flaco, viejo, feo, y se queda viéndome así. Y le caía un hilo de... Me como otro pedazo y el perro... Y finalmente no pude. Y el hermano me dijo, échese ahí. Y vamos a comernos esto a 50 y 50. Me comí la mitad del sándwich, el perro se comió la otra mitad. ¿Para qué lo hice, hermano? Cuando me fui de ahí, ese perro se fue detrás mío y no me quería dejar ni a sol ni a sombra. Fue más doloroso que darle la mitad al emparedado, fue convencerlo de que tenía que devolverse, que no podía entrar conmigo a donde yo iba. Y para mí fue una lección. Uno tiene un pequeño gesto de amor, de generosidad, de amabilidad con un animal callejero. Quién sabe cuántas patadas había recibido, cuánto frío, cuánta lluvia. Y de pronto alguien, un desconocido, le da algo. Y el perro se enamora de esa persona. Usted toma años de su vida y los invierte en una persona, le da pan, le da abrazos, le da amor, le da enseñanza. Y en el momento pensado lo muerde más bien. Lamentablemente es así. Lo hicieron con Jesús, y si eso hicieron con el árbol verde, tenemos que esperar que con el árbol seco pasen cosas similares, porque no somos mejores que Jesús. No sé si me estoy explicando. No. Entonces, vuelvo a mi cuento. Si yo veo mi vida, si veo mi ministerio, mi vida, lo que Dios ha hecho a través de 40 años, yo podría decir que veo como una especie de sierra. Me gustaría contar que mi vida ha sido así, pero veo como una especie de sierra. Donde hay picos, hay cimas, hay lugares donde uno dice, estoy tocando la gloria de Dios. O sea, he estado en cultos donde yo quisiera decirle, Señor Jesús, qué lindo caer muerto aquí en este momento, porque siento como que ya estoy tocando, como decía Gigliola Cinquetti, las puertas del cielo. Pero también hay momentos, ha habido momentos en que uno siente que está tocando las puertas, pero como de la dirección equivocada, hermano. Que el mundo se le viene encima, que todas las puertas del infierno están abiertas contra uno. A nivel de todo, de salud, de familia, de finanzas, de ministerio. Y sí, yo me puedo poner espiritual y decir, bueno, es que el Espíritu Santo, Dios, pero hermano, más allá de eso, yo le doy gracias a Dios por la fidelidad de esos hombres y mujeres que a lo largo de años, en los picos altos y en las cimas más bajas, han estado ahí. Que cuando había 2000 danzando y adorando y hablando en lenguas y alabando a Dios, estuvieron ahí. Y cuando habíamos 20 en un basurero, estaban ahí conmigo. Que no dependen de las circunstancias ni de la emoción para servirle a Dios, sino que hayan estado. Ya envejecimos juntos.
Nosotros somos una iglesia ya de la tercera generación. Hay gente que llegó a la iglesia, eran adolescentes, se hicieron novios en la iglesia, los casé, presenté a sus hijos, bauticé a sus hijos, casé a sus hijos y ahora estoy presentando a sus nietos. Y para mí eso es un privilegio enorme. Y esa gente ha pasado conmigo por los valles y por las colinas y ahí están y yo no tengo con qué pagarles. Porque repito, para mí la fidelidad es el valor más grande en la vida de un hombre o una mujer que quieren servirle a Dios. Doy gracias a Dios por mis hijos, que también están ahí. Y han estado conmigo en las buenas y en las malas. Mi hijo mayor es un predicador fuera de serie, es uno de los mejores predicadores que yo he escuchado en mi vida. Mi hijo menor es un talento administrando y es el que me ayuda, es parte de la iglesia. Mi hija, mi única hija, Rebeca, por cierto, vive a 200 kilómetros de la ciudad. Se casó con un chico que creció en nuestra iglesia, que lo bauticé, los casé, presenté a su hija, a mi nieta. Y desde que se casaron, esa gente jamás ha faltado un fin de semana a nuestro culto. Para usted tal vez 200 kilómetros no es nada, pero para nosotros tenemos que pasar a un lugar que se llama el Cerro de la Muerte. Eso te toma 4 horas de viaje fácil. Recién casados no perdieron un fin de semana, embarazada no perdió un fin de semana, recién parida no perdió un fin de semana, con bebé nunca lo han perdido. Este chico es un baterista profesional, tiene una empresa de aduanas, trabaja de lunes a viernes como un animal, hermano. Dios lo ha prosperado económicamente, pero los sábados toma su coche, monta a mi hija, a su esposa, a mi nieta, y va para allá. Llega los sábados casi muerto de conducir a nuestra ciudad y corre. Le toque a él, a la banda suya, alabar a Dios esa noche o no. Todos los sábados va, saca la batería, la desarma, la limpia, la pule, la monta, aunque sea otro el que tiene que tocar. Sin decirle nunca nada a nadie. Tengo gente en la iglesia que tiene 39 años de trabajar conmigo y nunca han recogido una ofrenda. Nunca han tocado un micrófono. Que casi nadie en la iglesia sabe cómo se llama, porque somos una iglesia grande. Pero que ahí están, a cualquier hora del día o de la noche. El problema que uno tenga, nada más uno llama. Y el pastor, tranquilo, vamos a orar. En el mundo buscamos gente que tenga muchas aptitudes para ocupar el puesto. Y la aptitud es con P, la aptitud es algo importante. Pero Dios más que la aptitud busca la actitud, con C. Tenemos gente talentosa en la iglesia, pero con la actitud incorrecta. Quieren reconocimiento, quieren aplauso. Y tenemos gente que tal vez no es tan talentosa, que no tiene tantas aptitudes, pero que tiene la actitud correcta, que son fieles. Yo no estoy aquí porque me aplaudan, no estoy aquí porque me reconozcan, no estoy aquí porque me pasen al frente, estoy aquí porque estoy enamorado del Señor, porque no tengo con qué pagarle todo lo que Él ha hecho por mí y porque entiendo que una de las características de la gente que Dios busca es la del servicio. Eso fue lo primero que vio el siervo anciano en Rebeca, ¿recuerdan? Estuvo dispuesta a darle agua no solo a él, sino a los camellos. El siervo quedó agradecido, los camellos no. Nosotros tenemos que darle agua a veces a personas y a veces a camellos. Y no importa que el camello no se devuelva para darte las gracias. En una de todas le vamos a dar el agua a la persona correcta. Y ese es el hombre o la mujer que Dios va a usar para bendecir nuestra vida y para sostenernos en los momentos difíciles. Siempre es más la gente que no agradece que la que agradece. Jesús sanó 10 leprosos una vez. 9 eran judíos o israelitas. 1 era un extranjero, casi pagano, un samaritano. Y Jesús se maravilló luego que lo sanó y que ocurrió el milagro. Jesús dice, oiga, pero no sé si me acuerdo bien o no, dijo Jesús. No sé si conté bien o se me escapó algo. Le dijo, sí, pues ¿no fue que curamos a 10 de ellos? ¿Y dónde están los otros? Los otros 9. Después de 40 años en el ministerio yo vuelvo a ver para atrás. Y sí, Dios nos ha dado miles de personas. Pero si le pregunto a mi líder, podría decir, oiga, estos eran todos. No es que hemos orado por más gente, no es que hemos pastoreado más gente, no es que hemos invertido en nuestra vida más personas. ¿Y dónde están nosotros? No sabemos. Y gracias a Dios porque nos dio el privilegio de ministrarlos. Gracias a Dios porque hizo el milagro y les quitó la lepra. Y si están en otra iglesia, pues bien, y allá. De cualquier forma no predicamos para llenar una iglesia ni un templo, predicamos para llenar el cielo.
Pero bendito sea Dios que no importa si son 9 los que se van, hay uno que queda. Y viene y se posta a los pies del Señor. Y ese recibe el milagro doble. De los 10, 9 se fueron limpios de la lepra. Pero uno se fue sin lepra y con la salvación. Porque Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, hermanos, yo creo que este es el truco. Servimos con todo lo que tengamos. Quizás no somos la gente más talentosa del mundo. Quizás somos tartamudos como Moisés. Pero eso no importa. Dios no está buscando tanto aptitudes en nosotros como la actitud correcta. La actitud correcta, vamos a ser fieles a Dios, fieles a nuestra familia, fieles a la iglesia, fieles al liderazgo. Vamos a servir a la gente y vamos a entender que no todos van a volver para quedarse ni para dar gracias. Pero que en última instancia no lo hicimos por ellos, lo hicimos por el Señor. Y que el Señor trate con cada uno como a Él le parezca. Deme 2 minutos y termino, ¿está bien? La Biblia está llena de historias raras. ¿Dónde? Y Biblia, es bueno. La Biblia está llena de historias rarísimas, complicadas. Hay una cuando Jacob regresa después de haber sido engañado durante mucho tiempo. El engañador se convirtió en engañado y regresa a encontrarse con su hermano y tienen que cruzar un río, tienen que vadear un río. Y esa noche acampa en una de las riberas y cuando intenta cruzar dice que un varón o un ángel o Dios, no sabemos al final quién fue, pero algo se le aparece y no lo deja pasar. Y entonces Jacob se abraza a aquel ángel y ya es tarde, tienen horas de estar forcejeando. Es una escena, repito, un poquito extraña. Tienen horas de estar forcejeando y finalmente el ser le dice a Jacob, déjame ir porque ya va a amanecer. Y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Y este ángel toca a Jacob en la cadera y se le encoge el tendón y queda cojo. Pero lo bendice después de la cojera. Lo bendice y le dice, ya te voy a cambiar el nombre, te vas a llamar ahora en adelante Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Y hace muchos años Dios me enseñó una cosa, mi hermano. Hay que desconfiar profundamente de la gente que no cojea. Si el predicador o el pastor camina demasiado bien, hermano, yo empiezo a oler una rata por ahí. La gente que Dios ha tocado y la gente que Dios ha luchado con Dios quedan marcados. No podemos volver a caminar igual que antes. No podemos caminar en altivez, no podemos caminar en orgullo, no podemos caminar jactándonos de nuestras aptitudes, sino que Dios nos bendice y nos toca para cambiar nuestras actitudes. No sé si me explico. Así que no importa qué tan grande parezca un hombre o una mujer en el púlpito, no importa. Siempre tenemos que recordar que si es de Dios y si Dios trató con él o con ella, tiene que cojear de alguna patita. Porque si no, la excelencia del poder sería nuestra y no de Dios. Y por eso Pablo decía, yo me glorío en mis debilidades, para que la gloria... Y Pablo tenía tantas aptitudes, un tipo que hablaba 4 o 5 idiomas, que era un talento, que era un genio, podía gloriarse en eso. Yo me glorío en mis debilidades, para que al final la gloria sea de Dios. Ustedes son gente talentosa, Dios los ha bendecido mucho. Y eso es importante, pero más importante es tener la actitud correcta. Sirvamos, seamos humildes. Entendamos que no toda la gente nos va a dar las gracias, pero al final, ¿qué importa? Al final de la carrera, el que verdaderamente urge que nos reconozca el trabajo, se llama Jesús. Y no falta mucho para que podamos oírle decir, ven buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esa es la única recompensa que vale la pena. Los aplausos de los hombres, las ofrendas, la plata, los viajes, todo eso se queda. Pero que Dios, el creador del universo, nos diga, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. No tenemos que ser pastores de superiglesias gigantescas. No tenemos que tener ministerios de alcance mundial. No importa que Dios nos haya puesto sobre poco,
pero sobre ese poco seamos fieles. Amén. Y ahí viene la recompensa. Se me salió el predicador otra vez, discúlpenme, eso.